el día de hoy aquí en Disección la entrevista y voy a hablar con Wendy Figueroa. Ella es directora de Red Nacional de Refugios. Ella es psicóloga feminista con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos y el abordaje de la violencia contra las mujeres. Un tema que está permeando en la sociedad desde tiempos ancestrales, pero que ahorita se ha incrementado con toda esta vorágine de situaciones en el mundo. Antes de entrar al tema, le doy la bienvenida a Wendy, que nos acompaña el día de hoy. Wendy, gracias por estar aquí en Disección. Hola, ¿qué tal? Un placer, gracias a ti por el espacio. Gracias, Wendy. Oye, me interesa mucho saber y conocer tu postura en torno a la violencia de género que se está suscitando ahorita en esta, digo, ya sabemos que esto viene de generación en generación, pero ahorita se ha incrementado de una manera exponencial por cuestiones del encierro y que mucha gente se ha olvidado de esa parte de la violencia contra las mujeres. Ya lo tomamos como algo normal, como algo cotidiano, pero que se ha estado incrementando en los feminicidios y los maltratos. ¿Cuál es tu postura al respecto? Claro que sí, bueno, es importante decir, como tú bien comentas, que las violencias contra las mujeres, bueno, es desde nuestro punto de vista o de muchas feministas, es una pandemia histórica en nuestro país. Es decir, antes del COVID-19 ya había una situación de violencia. Ahí están las manifestaciones del 8 de marzo y del 9 de marzo, donde miles de mujeres salimos a las calles para exigir acceso a la justicia y el respeto a nuestros derechos humanos. En ese momento habían 10 feminicidios diariamente. El día de hoy, durante el momento del confinamiento, estamos ya, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 11 feminicidios diariamente. Esto es lamentable y esto es el reflejo de una deuda histórica que tiene México para la vida y la seguridad de todas las mujeres. Hoy es el resultado de todas las omisiones, de toda esta cadena de errores, de impunidad y corrupción que trastocan el acceso a la justicia de muchas mujeres. El COVID-19 viene a hacer muchísimo más grande esa brecha de desigualdad, que es importante decir para entender qué es la violencia contra las mujeres. Es el resultado de esa discriminación y esas brechas de desigualdad. Esto es lo que hace el COVID, el contacto directo diario por más de 24 horas con el agresor durante este tiempo de confinamiento, lleva a que las violencias se presenten, se incrementen y los periodos de tensión sean cada vez más cortos. Hemos estado viendo precisamente esta situación lamentable donde el confinamiento no detiene las violencias machistas ni tampoco los feminicidios. Es importante que México, todas sus instancias realmente trabajen para atender, sí, la pandemia del COVID-19, pero no olvidarnos, insisto, que históricamente ya hay una pandemia, que ya estaba antes del COVID-19, que no se había atendido y que ahora estamos viendo estos efectos alarmantes y que también es importante decir, estos datos son los datos de las mujeres que han podido hablar, que han podido alzar la voz, que han podido hacer una llamada, pero hay cientos, miles de mujeres que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a un teléfono y que están siendo coartadas por los propios agresores, ya les quitaron el celular, les revisan este móvil y esto lleva a dejar muchas mujeres fuera. Entonces, es importante señalar que aunque haya un 1% de incremento, las autoridades tendrían que actuar para garantizar que las mujeres estén seguras dentro y fuera de la casa. Y vemos una omisión ante ese aspecto totalmente lamentable. Oye, qué daños le propicia a las mujeres la violencia? ¿Qué daños hay en torno a nuestra imagen femenina que produce la violencia? Qué interesante esto que dices, porque justamente a veces solamente queremos mirar un daño físico, es decir, lo evidente. Y esto que tú comentas, ¿qué daño hay en la parte emocional, en nuestra percepción de ser mujer? Pues bueno, la violencia contra las mujeres, niños y niñas trastoca la parte emocional, hay una afectación en nuestra autoestima, en nuestra toma de decisiones, en nuestra capacidad de creer que somos personas sujetas de derechos, capaces de tomar decisiones, nos limita también en nuestra movilidad en cuanto a las relaciones afectivas que tenemos con nosotros y con las otras, empieza incluso también limitar esta parte creativa, esta capacidad que tenemos de construir, de crear
justamente por todos estos mensajes y todos estos roles estereotipados y que va calcomiendo lo que es la esencia de cada mujer y que eso me parece importantísimo rescatarlo. La violencia deja huellas emocionales que no se miran y que nos llevan a dejar de ser las mujeres que somos. Y ahí es un punto importantísimo. Hay quien me pregunta, oye, ¿cómo sabemos que estamos en una situación de violencia? Justo cuando dejas de ser tú misma, cuando ya no dices lo que piensas, cuando ya no dices lo que sientes, cuando prefieres quedarte callada porque va a haber una crítica, cuando dejas de vestirte como tú quieres, Cuando ya hay miedo, ¿no? cuando te alejas de la gente que quieres y cuando empiezas a tener un miedo que ni siquiera sabes por qué, pero dejas de ser tú misma y entonces guardamos todos los sueños y empezamos a hacer lo que la otra persona quiere para mantener una familia y para mantener una relación satisfactoria. Ninguna relación está basada en el control, ni una relación tendría que estar basada, obviamente, dejando de ser nosotras mismas. Una relación tiene que ser libre y justo, que no haya miedo. El miedo no tiene por qué existir en una relación de pareja o en una relación familiar y esos son los principales focos que tenemos que identificar. Cuesta trabajo. Muchas mujeres que llegan a los refugios lo que te dicen es, estoy empezando a vivir, estoy empezando a saber que hay otras cosas y que tengo derecho a soñar. Y eso me parece una situación tan importante porque la violencia también frustra tus sueños y a veces nos hacen pensar y creer que lo que soñamos es totalmente improcedente, que no es fácil de conseguir. Y la verdad es que se puede hacer cuando estamos en comunicación con esa mujer que vemos todos los días al espejo y le creemos a esa mujer y la amamos a ella primero para poder estar en otra relación. No, y aparte no importa la edad, yo conozco mujeres emancipadas a los 70 años, Wendy, y que volvieron a descubrir la vida, que volvieron a vivir, a sentir, a ser ellas mismas, como tú lo mencionas, y también a demostrarle al mundo lo que valen y lo que son. Pero desgraciadamente todavía en los senos familiares, que existe el patriarcado y que existe esta cuestión de te tienes que quedar callada porque no se puede enterar la sociedad, porque no puedes ir a decir otras cosas, porque te estoy amenazando, porque te estoy sobajando, humillando, incluso las propias madres permiten que se golpeen a los hijos, a las hijas, o sea, es algo que todavía está ahí y que no se ha podido romper con eso. Claro, esto es un cambio cultural, esto es, como yo bien decía, la base de las violencias contra las mujeres es el resultado de las discriminaciones y las desigualdades. Y es justamente en todos los niveles, en lo público, en lo privado, en la casa, en la escuela, en los medios de comunicación, en las instituciones, tenemos que empezar a construir nuevas formas de educarnos desde la igualdad y los buenos tratos, respetar y admirar la diferencia que hay entre hombres y mujeres, donde todos y todas participemos colaborativamente en casa, en todas las acciones también para poder mantener un espacio armónico. Tenemos que empezar a romper con estos mandatos sociales. Es la cruz que te tocó cargar, calladita te ves más bonita, no llores porque pareces vieja, ¿no? Es decir, muchísimas cosas que se van perpetuando y que esto nos lleva a estas discriminaciones y a visibilizar que la violencia pues es parte del día a día, a naturalizarla y justificarla. Lo que tenemos que ahora visibilizar es que no es normal, que nada la justifica y que hay otras formas de relacionarnos y precisamente hombres y mujeres cambiar estos discursos. Esto, si bien el Estado mexicano, las autoridades, el gobierno tienen un compromiso y una obligación para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, también es un compromiso de la ciudadanía. No ser omisos ante una situación de violencia, no reproducir roles violentos, tampoco reproducir estos chistes misóginos, machistas, no juzgar a una mujer que está en una situación de violencia, como tú decías. Es maravillosa la vida y el proceso de cada una de las mujeres es particular, es decir, nos podemos tardar 4 años, 5 años, 20 años, pero es un importante reconocer que es un proceso personal y que si se está en una relación de violencia no es porque nos guste, no es porque le guste sufrir, es porque faltan muchas estrategias y muchos mecanismos internos y externos de parte del gobierno para que las mujeres puedan tener un acceso digno a un empleo, a una vivienda,
donde las oportunidades no son iguales para hombres y mujeres y tenemos que hacer ese cambio, permitir que las jóvenes puedan tomar decisiones, ejercer libre y responsablemente sus derechos. Esto es un cambio de todos y todas, no es solamente un compromiso del gobierno, por supuesto que tiene obligación, pero también de todas las personas. Oye, y fíjate que algo muy interesante también es que los medios de comunicación influyen mucho en torno a la violencia de género. Se dan muchos casos en televisión, sobre todo, hay muchos programas donde se prestan a los chistes, como tú dices, a criticar el aspecto físico de las mujeres, el color de piel, el por qué está en tal o tal lugar, por qué ascendió en trabajo, etcétera. Entonces, mi pregunta es, hacia ti, que tú eres experta y todo eso, ¿por qué se odia a las mujeres? Porque esto se ve en todos los países del mundo. ¿Por qué se odia a las mujeres? Mira, esto tiene que ver justamente con la falta de una política de Estado, obviamente a nivel mundial, donde se hable precisamente del respeto a la diferencia. Se construye esta idea o este imaginario colectivo de que las mujeres, justamente por estos medios de comunicación, por estos comerciales, por estas telenovelas y demás, que somos objetos de consumo, que somos objetos y no sujetas de derecho. Si a eso le sumas, hablando de México en particular y de muchos otros países de Latinoamérica, pero de la impunidad, de la corrupción que hay en el acceso a la justicia, donde el mensaje que se da a los feminicidas es no pasa nada si asesinas a una mujer, porque además hablamos del crimen pasional, hablamos y responsabilizamos a la mujer asesinada de la hora en la que estaba, cómo venía vestida, si estaba o no estaba alcoholizada, es decir, siempre se justifica el acto violento y el delito que cometió el feminicida y se responsabiliza a las mujeres. Este mensaje no solamente se da a través de los feminicidios, se da antes que cada persona vengamos a este mundo. Todos estos roles estereotipados de lo que tiene que ser una mujer y que tiene que ser un hombre, empieza a construir estas culturas de desigualdad machistas y patriarcales y lleva precisamente a presentarse. Recordemos que el feminicidio, como tú bien lo dices, ese odio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres y que el asesinato está permeado, que no voy a repetirlo porque me parece grotesco, pero está permeado de actos y acciones totalmente de odio contra las mujeres, es el resultado final de las violencias que se minimizaron y que se invisibilizaron. El no creer en las mujeres, el decirles que son sumisas, el decir que un niño o una niña tiene 4 ojos, el discriminar a una mujer indígena, a una mujer discapacitada, etcétera, etcétera. Esto es la secuela y las consecuencias de no haber atendido estas violencias que se naturalizan, se justifican y que a veces incluso se toman como bromas, ¿no? Y estos chistes precisamente misóginos y machistas, estas ideas que nos transmiten a las mujeres de que hay que estar compitiendo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Todo esto lleva a, si no se atiende de forma puntual a través de una política de Estado, pues vamos a tener los resultados de los feminicidios, donde de verdad se sigue transmitiendo esa imagen y además ese mensaje de que las mujeres somos objetos y le pertenecemos al otro. Por eso es que tienen la libertad de arrancarnos la vida sin ninguna consecuencia jurídica. Y que se sigue aplaudiendo en medios de comunicación cuando se hacen los chistes, en shows, en stand-up, en programas de chismes, o sea, se siguen aplaudiendo, la gente, las mismas mujeres, hay muchas mujeres que siguen aplaudiendo eso y no está bien. Y sobre todo hay que entender una cosa y decirle a las mujeres, el maltrato va empezando gota a gota, se va a empezar, es paulatino lo que va haciendo desde pequeños. Bueno, hay muchos casos que así se ha dado, en mi caso así pasó, desde la familia, luego los novios, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que la educación no viene de la televisión, que eso es un punto que debemos recalcar, ¿no, Wendy? Claro, bueno, identificar acá es algo súper importante. La educación, por eso nosotras creemos fielmente en que debe de haber un cambio en todos los sectores. La educación viene desde los medios de comunicación, los mensajes, la televisión, desde la iglesia, desde la casa, desde la escuela. Entonces, por eso es que para poder, yo creo
que para poder atender, prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas, tenemos que hacer un cambio estructural. Es decir, desde el gobierno hasta la sociedad, la iglesia, los medios de comunicación, la escuela, tenemos que permearlo, ¿no? Por eso hablaba de que esta es responsabilidad de todos y todas. Tenemos que reconocer precisamente cuál es nuestra participación, porque pues al final todo educa, todo transmite, ¿no? Las canciones, vaya, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, y yo lo que diría es que se tiene que transversalizar la perspectiva de género y derechos humanos en cada acción cotidiana, en un comercial, en una canción, en la escuela, en el programa educativo, en la iglesia, en casa, todo en las, por supuesto, en los espacios laborales, ¿no? El sancionar el acoso laboral en los espacios públicos, en los medios de transporte. Tenemos que hacer un cambio radical de cultura para poder hablar de una cultura de inclusión, de respeto y de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, niños y niñas. Eso es un cambio donde tiene que estar transversal y estar en todos los niveles. De lo contrario, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la gente hacer ese cambio a nivel institucional, a nivel gubernamental? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué prefieren abocarse a otras cuestiones menos importantes que la vida humana y en este caso la vida de las mujeres? Es una pregunta bastante interesante y creo que eso nos las tienen que contestar las autoridades del gobierno. Yo lo que te puedo decir como persona es, cuesta trabajo dejar patrones que has aprendido, pero cuando tú eres capaz de reconocer, visibilizar la problemática y las consecuencias que esto trae, entonces asumes una responsabilidad y te das cuenta que para que menos mujeres sean víctimas de violencia, menos niños y niñas sean agredidos, menos hombres también estén sobre esta carga que tienen la responsabilidad de la vida de otras personas, necesitamos hacer un cambio, y ese cambio empieza con reconocer nuestras actitudes también agresivas, nuestros privilegios. En el caso de los hombres, tienen que renunciar a sus privilegios como hombres. Las mujeres tenemos que reconocer que somos capaces y que esa historia del amor romántico y que el príncipe nos va a venir a salvar es una historia de cuentos que no es real, que tenemos capacidad de estar con nosotras mismas cuando empecemos a hacer ese cambio, pero reconociendo que también hay costos personales y que también nuestras actitudes pueden perjudicar o beneficiar. Creo que ahí ese es un trabajo personal. Yo llamo echarnos un clavado a nuestro interior y ver qué estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo para seguir aportando a una cultura de bienestar, o bien cómo estamos contribuyendo para contribuir a una cultura como la que tenemos, machista y patriarcal, ¿no? En el tema de los gobiernos, pues bueno, lo que creo que tiene que haber y lo que está sucediendo es que lamentablemente las mujeres no somos prioridad en este gobierno. Esto se refleja en la ausencia de presupuestos, se refleja en la ausencia de políticas públicas y se refleja en todos los comentarios que escuchamos todas las mañanas y que escuchamos ya ahora también en las noches, ¿no? Y eso pues refleja que también desde esos espacios se naturaliza y se justifican las violencias. Por eso es que el cambio tiene que ser en todos los niveles y ponernos esta visión de género y de derechos humanos para poder analizar cada situación que vivimos en nuestro país. Ahora, en el papel de las víctimas, se ha dado mucho ahorita, el gobierno cree que con una campaña, y quiero tu punto de vista, desde tu punto de vista como mujer, como feminista y como psicóloga. Su campaña de 3 pesos, copiada de los 90s de Cuenta hasta 10, se me hace de lo más ridículo que hay, porque conozco y en carne propia lo viví, mucha gente que no podemos decirle a nuestro agresor, espérame tantito, cuenta, no pasa nada. Y ahorita creo que los hombres lo están utilizando como un medio para burlarse de la misma violencia que le generan a las mujeres, incluso actrices que están cómodamente en su lugar, en su residencia y todo, hacen unas declaraciones de lo más estúpidas, Wendy, y que lejos de ayudar a la mujer, a la víctima, la someten más, la encierran más en su miedo.
Sí, bueno, pues esta campaña refleja, y bueno, quienes la apoyan o quienes la defienden, refleja el total desconocimiento de lo que son las violencias contra las mujeres. Reflejan efectivamente que nunca han estado ni escuchado a una víctima de violencia. En efecto, así como tú lo comentas, muchas mujeres usuarias de los refugios les preguntamos qué opinaban de la campaña y lo que dijeron es esto, exactamente. En el momento de la violencia no te da tiempo de contar absolutamente nada, ni tener paciencia, ni decirle nada. El golpe llega, la violencia llega, la violación llega y eso es totalmente absurdo. Hay quien incluso lo sintió como un insulto para la violencia que estaban viviendo. A mí me parece una campaña que lejos de promover, alzar la voz, promueve el silencio. Tranquila, respira, ten paciencia. No podemos pedirle a una mujer en situación de violencia que tenga paciencia, ni mucho menos que saque una bandera blanca, porque primero se está perdiendo de vista que no estamos en un momento de guerra. Hay una persona que es la que está agrediendo y eso significa que está cometiendo un delito. Y esta campaña efectivamente invisibiliza el hecho de tomar la decisión por parte del agresor de lastimar y dañar. Es una situación que se toma en conciencia y que por lo tanto es un delito y eso no se refleja en la campaña. No podemos pedirle a la mujer, después de todos estos constructos sociales, de que pues calladita se ve más bonita, ¿no? Que ella sea la responsable de prevenir una situación de violencia cuando efectivamente no es así. Esto no funciona y bueno, pues por supuesto que revictimiza a las mujeres totalmente esta campaña. La realidad es que no necesitamos este tipo de campañas que lejos de avanzar, retrocedemos pues casi 30 años en el tiempo, ¿no? Donde ha costado mucho tipificar la violencia como un delito y donde no les queda claro a los agresores que eso que están haciendo va en contra de los derechos humanos. Necesitamos campañas que realmente garanticen la vida y la seguridad de las mujeres, que no le den la responsabilidad a ellas de llamar por teléfono, porque además contradictoriamente, pues bueno, todo se centra en un número telefónico, pero no hay otras acciones y se invisibiliza precisamente la responsabilidad que tienen las autoridades para este tema, ¿no? Es un tema bastante complejo y lo que yo siempre he dicho es, tienen que poner en el centro de la actuación a las mujeres y sus derechos. Cuando esto no es así, entonces ninguna política ni ninguna campaña va a funcionar y va a ser un fracaso como esto precisamente que estamos viendo, que indigna, pero que también nos lleva a crear precisamente movimientos como el de Nosotras Tenemos Otros Datos, donde queremos hacer visible lo invisible. Si tú no visibilizas la problemática, no vas a poder llevar a cabo acciones que realmente pues atiendan el fondo y las raíces de la problemática. Tenemos que nombrarlos y además decir que no son números, que son personas, como tú bien decías. ¿Por qué se odia a las mujeres? Bueno, primero porque pues, somos objetos y segundo porque se nos pone como números, pero dejemos de mirarnos como números, somos personas sujetas de derecho y que esos feminicidios pueden prevenirse si realmente hay una actuación efectiva, que por supuesto con estas campañas para nada se apega a lo que se requiere. No, y que hay mucha gente que puede apoyar a las víctimas de violencia, pero si no has vivido en carne propia o con algún familiar una cuestión de violencia, de esta desesperación que pasa, mejor no hagas juicios o des recomendaciones absurdas que no, lejos de ayudar, van a perjudicar a las víctimas. Porque, por ejemplo, no puedes tener una cabeza de un país como es el presidente negando que hay violencia, que hay incremento, cuando la víctima está toda ensangrentada, toda golpeada, y tiene miedo de ir a denunciar porque el señor dice que es mentira. Entonces, creo que sí es, como tú dices, muy complejo, pero que sí se tienen que hacer cosas y levantar la voz. Si no se puede a nivel gubernamental, pues con las asociaciones como ustedes lo están haciendo y nosotras mismas desde nuestra trinchera, ¿no, Wendy? Claro, bueno, sin duda tenemos que hacer visible lo que se quiere invisibilizar. Tenemos que hacer uso de nuestras voces, por eso es que yo hablaba de que esta campaña silencia las voces de las mujeres. Nosotras tenemos otros datos, tenemos otros testimonios y eso es lo que tenemos que hacer evidente, ¿no? Me parece, sí, por supuesto, muy desacertado que la cabeza de un país piensa así, pero tenemos que mandarle el mensaje a las mujeres de que no están solas, que hay quien sí las creemos, que no necesitan denunciar y también como ciudadanas y ciudadanos, algo importante y que es
sumo a lo que decías, yo estoy totalmente en contra de dar consejos, no somos quien para dar consejos porque podemos en ese consejo poner en riesgo o juzgar y criticar lo que está viviendo la otra persona. Mejor demos información real, científica, orientemos sin juzgar, sin criticar. La mejor forma de acompañar a alguien que está en una situación de violencia, y tú lo sabes, es escuchar con respeto, no juzgar y preguntarle cómo la puedo apoyar. Ella es la que me va a decir cómo la puedo apoyar, desde cobijarla en mi casa, darle la opción de hablar por teléfono, referirla a una institución. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no estamos de acuerdo con estos movimientos feministas, que ojo, lo que buscamos es la igualdad sustantiva y el respeto de los derechos de todas las mujeres y que no haya más asesinadas, si no estamos de acuerdo con eso, si creemos o somos de quienes creen que, o son, porque yo no, son quienes creen que las familias mexicanas son amorosas y fraternas, es muy respetable, pero entonces no juzguemos y no obstaculicemos ni demos mensajes que de verdad revictimizan, pero además desaniman a las mujeres cada vez que se les dice, es que respira, dile que tienes derechos, que te mereces respeto. De Claro que lo corazón dile, sabemos. de corazón dile, o sea. No podemos hacer eso porque no tiene que ver con una cuestión de amor. El amor se romantiza, la familia se romantiza y quiero decirlo, aunque se escuche muy fuerte, a nombre de ese amor, 11 mujeres son asesinadas diariamente en este país porque se creía que se les pertenecía o porque simple y sencillamente quisieron tomarlas como este objeto. Y no, somos seres humanas, entonces el amor empecemos a respetarlo justamente con la dignidad que tiene la otra persona de vivir. Entonces, no demos consejos, escuchemos, acompañemos y si no estamos de acuerdo es muy válido, pero no obstaculicemos los procesos que garanticen realmente los derechos de las mujeres. Así es. Oye, y también una pregunta importante que te quiero hacer. Hay muchos mitos en torno a la violencia de género, sobre todo a las víctimas. Por ejemplo, muchas veces las víctimas se sienten culpables de lo que les está pasando. Y esto es un mito, o sea, porque no es verdad que sean culpables. O sea, ninguna mujer o ningún ser humano es culpable de que el otro lo agreda, lo golpee, por muchas cosas que hayas hecho, dicho o realizado. Hay muchos mitos en torno a la violencia de género, como cuáles nos puedes mencionar, aparte de de que no eres culpable de que te agredan. Bueno, uno de los mitos de las violencias contra las mujeres es que se da solamente en algunas clases sociales. Esto no es así, ¿no? Las violencias contra las mujeres trastocan todos los niveles socioeconómicos, educativos. Hay violencias contra mujeres que tienen maestría, contra mujeres que tienen recursos económicos, contra mujeres indígenas. Eso es un mito totalmente pensar que solamente en los estratos sociales bajos hay situaciones de violencia. Lo que hay es una diferencia en la forma en que se presentan las violencias, pero la violencia realmente no respeta y desconoce totalmente cualquier situación y característica. Todas las mujeres están en una situación de violencia, niños y niñas. Es importante también, otro de los mitos en torno de la violencia es que el amor todo lo puede y la paciencia y el negociar, el pensar que va a cambiar, el hacerlo todo desde esta parte de la conciliación, pues va a poder salir adelante. Esto no es así porque, insisto, no podemos negociar con alguien en la que estamos de entrada en un nivel diferente. No estamos en México, no estamos en el mismo piso mujeres y hombres. Voy a hablar en el tema de laboral. Las mujeres ganamos menos del 30% por el mismo trabajo y con el mismo horario que un hombre. Y eso que tenemos las triples y las cuartas jornadas, ¿no? Las labores domésticas, las labores del cuidado. Mientras no estemos en un mismo nivel de igualdad en derechos y que a veces se confunden a quien me dice, es que ¿por qué quieren ser iguales que nosotros? Ustedes son maravillosas y bellas. A ver, ni somos bellas, es decir, somos capaces, inteligentes, que eso es también algo que tenemos que cambiar, y no queremos ser iguales a los hombres. De hecho, las feministas amamos la diversidad y la diferencia. Lo que queremos es tener una igualdad en derechos, en el acceso a estos derechos, a la información, a la educación, a la salud, a la justicia, al empleo, a la vivienda. Y bueno, si analizamos todo esto, pues la verdad es que es terrorífico porque pues a nivel mundial
pues las propiedades que están a manos de las mujeres no llegan ni siquiera al 1%. Imagínate, esto quiere decir que hay una gran brecha de desigualdad. Y vayámonos aquí a México. ¿Cuántas de nosotras que ahorita estamos tenemos una propiedad a nuestro nombre, ¿no? O sea, se disminuye muchísimo a comparación de un hombre. Y estas son las cuestiones que nos llevan justamente a estar en una situación de violencia, a tener estos mitos, ¿no? De, bueno, tú eres la que lo vas a poder solucionar. No, no somos nosotras las que tenemos que solucionar la problemática de violencia contra las mujeres. Es todo un trabajo colectivo y sobre todo condiciones por parte del Estado mexicano para que esto sea garante. El amor romántico es otro de los mitos, ¿no? Te cela porque te quiere, te pide la ubicación porque quiere saber de ti, contéstale porque pobrecito está angustiado. A ver, no, eso es violencia digital y eso es control. Y el control y la violencia es una antesala a las violencias más extremas. Después van subiendo el tono a violencia física, sexual. Y bueno, les invito a que puedan echarse una miradita al violentómetro que es creado por el Instituto Politécnico Nacional y que, bueno, ahí viene claramente cómo las violencias van subiendo de nivel y a veces cuando lo hacemos como un ejercicio, hay mujeres y hombres que dicen, yo no sabía que eso era violencia, ni sabía que yo la estaba violentando porque así crecí, pensé que era normal y muchas mujeres dicen, ahora entiendo por qué me empecé a sentir mal, por qué me sentí incómoda, por qué me sentí ofendida, porque eso es violencia, pero me decían que es, no seas exagerada, son puntos de vista distintos y aquí importante, sus emociones, sus percepciones son sumamente válidas. Jamás va a ser exagerado que ustedes se sientan incómodas con un comentario, con una frase o incluso con un silencio. El silencio, el ignorar a la persona también es violencia y a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Exactamente, y por ejemplo también las justificaciones de los hombres diciendo, es que así me criaron, así crecí yo y bueno, soy violento en consecuencia de, o sea, eso también es una justificación que no es válida y también es violencia. También es violencia el acoso que ahorita se ha dado, bueno, ahorita por la pandemia porque estamos encerrados, Wendy, pero tú sabes el nivel de acoso, cómo se ha incrementado junto con los feminicidios y como dices, si tú te sientes mal y te sientes incómoda porque te están diciendo algo que para ellos es un halago, es un piropo, es un mecanismo de conquista, no está bien. O sea, sí tienes que decir, ¿sabes qué? No, pararlo. Dame tu punto de vista respecto al acoso. Sí, bueno, totalmente. A veces desde una lectura machista, pues estamos escuchando, es que son bien exageradas, ¿no? Yo solamente lo que le digo es que está muy bonita, es que ya para todo es acoso y para todo me van a castigar. He escuchado comentarios de policías incluso que dicen, ahorita no la hagas de tos, obviamente con otras palabras, porque ahorita las viejas están muy mal y te van a acusar y eso es sanción. A ver, tenemos que identificar que nadie te está pidiendo opinión sobre mi cuerpo y sobre mi forma de ser. Mientras yo no te pida opinión sobre mi cuerpo y mi forma de ser, todo lo que tú puedas decir puede ser obviamente una cuestión de insulto y que me haga sentir incómoda. Pero si además, insisto, escuchamos a las mujeres, es terrorífico pasar por una calle donde está solitaria y hay un hombre que te está piropeando y que te está diciendo de cosas porque te sientes amenazada y porque sabes que muchas otras mujeres han sido asesinadas. El piropo nadie se los está pidiendo, el piropo es agresivo y si le va sumando un grupo de hombres que ven pasar a una joven, a una mujer de la edad que sea y hay este acoso, es un atentado sobre sus derechos. Necesitamos entender, hombres, por favor, que solamente cuando hay mutuo consentimiento podemos hablar de un diálogo. Cuando no hay mutuo consentimiento, cuando no hay un diálogo, todo lo que puedas decir lastima, afecta y tenemos que respetar los espacios. Lo mismo, ¿no? Para todas las mujeres tenemos que aprender a respetar espacios, a aprender a tener relaciones pues satisfactorias y pues aprender a respetar nuestros espacios públicos y privados. El acoso es un tema bastante complejo que se ha naturalizado por siglos y que, bueno, hemos logrado, hemos ganado y avanzado en que se reconozca que es también un tipo de violencias y yo, bueno, pues reconozco a los hombres que están en proceso de deconstrucción de ese machismo, que han reconocido y han dicho, bueno, pues si me dice no es no, también eso es muy importante, estos mitos de los que decías, es que ella quería y nunca me dijo que no. A ver, insisto, el silencio cuando una mujer está,
en una relación y empezó a decir que sí, pero después a la mitad dice que no, se tiene que respetar. Y muchos hombres han utilizado este primer consentimiento para terminar un acto en violencia y en violación. Claro. Tenemos que aprender a reconocer que el no es no, así sea al momento de tener la relación sexual, o si te dijo que sí acepta ir a tomar una copa contigo y después te dice no, no tienes por qué controlarla ni obligarla. Todas las personas podemos cambiar de opinión en cualquier momento y eso es parte del respeto y eso es parte también de hacer visible justamente todas las violencias que viven las mujeres en todas las etapas de su vida. ¿Qué papel desempeña los refugios en la sociedad mexicana? Platícanos un poco del papel que desempeñas con todo esto de los refugios que están haciendo a nivel social. Claro, los refugios pues son estos espacios para las mujeres que lamentablemente tienen que salir de casa huyendo porque ese espacio, aun cuando quisiéramos que fuera el espacio de seguridad y tranquilidad para muchas, es un espacio realmente donde su vida está en riesgo. Los refugios previenen feminicidios y restituyen derechos. Son espacios que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sus direcciones son anónimas, son para aquellas mujeres que lamentablemente, pues bueno, no tienen ningún apoyo o que sus redes están fracturadas por la situación de violencia. Hay toda una atención integral especializada, están en el refugio de 3 meses más o menos tiempo, de acuerdo a las necesidades, y hacemos todo un acompañamiento integral, psicológico, médico, jurídico, psicopedagógico, capacitación para el empleo, restitución de las secuelas de las violencias físicas y emocionales, y por supuesto construimos un nuevo proyecto de vida para que cuando ellas salgan del refugio puedan tener un ejercicio pleno de ciudadanía. Si ellas deciden iniciar un proceso jurídico, se les acompaña. El trabajo es tanto con ellas como con sus hijos e hijas en caso de quienes lo tengan, y hay todavía un seguimiento una vez que termina el proceso en refugio, un seguimiento en el centro externo, que es la cara pública del refugio, por 1 año aproximadamente, donde se les sigue acompañando a las mujeres. Es por palabras de las propias mujeres que han asistido a estos espacios, se identifican como espacios de esperanza, espacios donde han recobrado sus sueños y donde han aprendido a ser ellas mismas. Son espacios que yo te puedo decir, por estos 20 años que llevo en el tema, espacios de encuentro contigo misma, donde tu voz se escucha, donde empiezas a ser tú misma y empiezas a reconciliarte con esa mujer que te hicieron creer que eras, empiezas a recobrarte y entonces a poder tú misma definir qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Y bueno, pues encontramos capacidades maravillosas de las mujeres en este proceso. Creemos en la resiliencia y esta es la capacidad que todas las personas tenemos de poder transformar un evento traumático a un aprendizaje y a construir nuevas formas de vida sin violencia. Oye, entonces la Red Nacional de Refugios ayuda a todas las mujeres que soliciten, no importa el grado de violencia que estén pasando, porque violencia es violencia. Porque muchas veces se reprimen pensando, ay, no, es que a lo mejor lo mío no es importante, entonces ¿cómo voy a pedir ayuda? Y no, tú que levantas la voz, porque eres la directora de la Red Nacional de Refugios, decirle a estas mujeres, sabes que no importa el grado de violencia que tengas, aquí estamos para ayudarte. ¿Dónde los pueden encontrar, Wendy? Sí, claro que sí, eso es muy importante lo que dices. Está el refugio, pero también tenemos los centros de atención externa, donde se les acompaña también a través de procesos psicológicos a tomar decisiones, a trabajar con su autoestima, es decir, no necesitan ingresar al refugio, tenemos toda una atención integral especializada, tenemos un centro de empoderamiento y liderazgo para las mujeres, donde trabajamos a través del arte, de la música, formamos promotoras de la paz y bueno, un sinfín de actividades. Estamos en la Ciudad de México y en zona metropolitana en el 5674-9695 y a nivel nacional en el 800-822-4460 y en redes sociales, Red Nacional de Refugios en Facebook y en Twitter, @RNRoficial. Y bueno, cualquier mujer que sienta que no está bien en esa relación familiar o de pareja o laboral, pues bueno, pueden contactarse con nosotras y las acompañamos a tomar decisiones, pero sobre todo a construir nuevas formas de relacionarse donde ustedes tengan un valor sumamente importante y sean las actoras de esa historia que quieren iniciar.
Así es. Pues Wendy, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por darnos estas palabras para que la gente, las mujeres se acerquen con ustedes, que pidan ayuda, que hagamos una hermandad, porque también entre mujeres muchas veces nos agredimos, nos sobajamos, nos humillamos, y entonces, pues bueno, también de ahí se hace violencia de género entre nosotras mismas. Entonces yo creo que lo importante es ayudarnos. Gracias por haber estado aquí. Otra vez dime tus redes sociales y un último mensaje para todas las personas que nos están viendo. Facebook, Red Nacional de Refugios, en Twitter, @RNR Oficial. Y bueno, decirles que en colectivo podemos transformar historias, que todas estamos trabajando a favor de una vida libre de violencia y que les agradezco muchísimo el cambio que cada una de ustedes hace, aún sin darse cuenta, para tener una vida distinta. El cambio es revolucionario y está permeado por todas las mujeres que trabajamos colectivamente desde todos los espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy Figueroa. Ella es directora nacional de Red Nacional de Refugios, y bueno, pues están abiertas para todos ustedes y para todas ustedes que sufren de violencia, y pues tratar de romper esas barreras de miedo y no callarse. Wendy, muchísimas gracias con todo corazón. Gracias a toda la gente que nos ve en Disección, y seguimos con el programa. Muchísimas gracias.